Ya. Ok, a ver, comparando las alternativas, todos a su mano, que lo dispongan. La primera pregunta, barco. La segunda, barco. La tercera, dado. 4, enano. 5, dado. 6, enano. 7, dado. 8, enano. 9, casa. 10, dado. 11, enano. 12, dado. 13, avión. 14, barco. 15, dado. 16, dado. 17, enano. 18, barco. 19, dado. 20, enano. 21, enano. 22, dado. 23, casa. 24, casa. 25, avión. 26, enano. 27, casa. 28, barco. 29, barco. 30, enano. 31, barco. 32, dado. En 33, dado. 34, avión. 35, casa. 36, avión. 37, enano. 38, barco. 39, dado. 40, casa. 41, avión. 42, casa. 43, dado. 44, casa. 45, barco. 46, dado. 47, barco. 48, casa. 49, dado. Y 50, casa. ¿Correcto? Muy bien. Esas son las alternativas de las 50 preguntas que compete la semana número 2. Todo lo que es la segunda parte de vectores y gráficas y funciones. Ok. Entramos al tema de cinemática. Ya está. Lo ven todos en pantalla, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Listo. A ver, a ver, a ver. Antonino. Antonino, un favor o una consulta, mejor dicho. Dígame. En tus propias palabras, ¿cómo definirías el capítulo en sí de cinemática? ¿En qué consiste el estudio de la cinemática? ¿Qué estudia la cinemática? Movimiento. Ya. Movimiento Está bien, no. movimiento por parte de los cuerpos. Ajá. Correcto, pero algo más tiene que ir ahí. Hay una consideración adicional, como que algo no tomar en cuenta. ¿Te acuerdas cuál era? No, perfecto, no me acuerdo, profesor. ¿Tiempo? Ya, no te preocupes, no te ¿Consideración? preocupes. No te preocupes. Ya. ¿Qué es lo que suele pasar? Mira, yo tengo este lapicero. Si lo suelto, sabes que va a caer inmediato, ¿correcto? Cae. ¿Y por qué cae? Todos sabemos que es debido a algo llamado peso, ¿correcto? Ok, ok. Cuidado con tu micrófono. Ok, el peso es el causante de que un cuerpo pueda descender. Es el causante. O si quieres, esto está quieto, yo mediante mis dedos, ¡bum!, lo lanzo. Entonces, mediante mis dedos le doy un movimiento. A lo que voy es esto, que en el movimiento mecánico vamos a analizar tal como es el movimiento, dicho otras palabras, en un carácter geométrico, pero no me va a interesar o no nos debe interesar las causas, los agentes que hayan originado, modificado o alterado al movimiento mecánico. ¿Correcto? Solo es propiamente un estudio geométrico del movimiento, propiamente ello. ¿Está bien? Ahora, a continuación, les pongo este esquema. Hay un bloquecito en la parte, digamos, trasera de esa camioneta, de ese pick-up. Y en el mismo pick-up hay una señorita, vamos a llamarle como Ana, que hay un joven tranquilamente sentadito, visualizando al bloque, vamos a llamarle como Beto. La joven A y el joven B. Entonces, yo les pregunto, o te pregunto en este caso, Arturo,
Arturo, para la joven A, el bloque ¿cómo se encuentra? Arturo. Ok, diremos para el joven A, el bloque se mantiene en reposo. ¿Cómo te das cuenta eso? Porque la separación entre el joven y el bloque no se está alterando. Este segmento que puede graficar, en ningún momento ni se incrementa ni disminuye. Por eso es que la separación se mantiene constante. Entonces dirá, la joven A, la señorita, le llamé Ana, por ejemplo, informará que es lo que permanece en reposo. En cambio, para el joven B, ¿qué dirá? ¿Qué informará el joven B cuando analiza el bloque? Que dicho bloque está en movimiento. Dirás, profe, ¿por qué? Si tú analizas la separación entre el joven y el bloque, debido al movimiento por parte de esta camioneta, cada vez el segmento va a estar aumentando, 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 aumentando. Por ende, hay movimiento por parte del bloque. ¿Correcto? Entonces, para un joven, reposo. Para el otro joven, movimiento. ¿Eso qué implica? Que aquel ente que va a analizar, va a observar, es el que va a decir si un cuerpo está o no está en movimiento. En otras palabras más sencillas, el movimiento mecánico lo define alguien llamado sistema de referencia. O también se le llama marco de referencia o simplemente observador. ¿Correcto? Sistema de referencia, observador o marco de referencia. ¿Está bien? Eso sería. Muy bien. ¿Y el sistema de referencia cómo puede encontrarse? Si nos basamos en la joven A, el joven A como está en, digamos, en el vehículo, la joven A presenta movimiento. El joven B, en cambio, está en reposo. Entonces, yo puedo decir esto. El sistema de referencia puede estar o en reposo o en movimiento. Si la pregunta fuera ¿qué movimiento? El que tú quieras. De lo más sencillo que puedas conocer a lo más complejo que algún día aprenderás. ¿Está bien? No te olvides, el sistema de referencia SR puede encontrarse en reposo o puede estar en movimiento. ¿Qué movimiento? El que tú desees. No hay una condición para ese movimiento. Muy bien. Ahora, adicionalmente, cuando hablamos del observador, se supone que es una persona, un ser pensante. ¿Está bien? Y es él el que va a hacer el análisis y el estudio de movimiento. Pero algunos problemas dicen, el cuerpo se mueve respecto a una piedra. El cuerpo se mueve respecto a un poste. Dirá, pero profe, usted ha dicho que el observador es una persona, un ser pensante. Una piedra es un ser inerte. Un poste es un ser inerte. Y más aún, se da un movimiento estudiado a partir, digamos, de un perro, una mascota. Pero se supone que en la actualidad decimos que el perro, el gato, las aves son seres no pensantes, vivos pero no pensantes. Entonces, ¿cómo podemos llamarle a ellos observador? Ok, pasa esto. Si tú eres de ver, digamos, noticiero, informan, en la calle tal hubo un robo, pero cuadras más abajo, específicamente en las intersecciones de dos calles, fue, digamos, atrapado el malhechor, el delincuente. Y sube la pregunta, ¿cómo lo supieron que ahí lo encontraron? ¿Cómo lo detectaron? Es que, profe, la noticia es que la gente lo informó, ya, pero el policía o el senazgo, ¿cómo supo dónde atraparlo? ¿Cómo siguió? ¿Cómo se dio cuenta de cómo era el movimiento, por dónde escapaba, por dónde iba? Cámara de seguridad. Es decir, para que un poste se comporte como un observador, es que ahí le han insertado una cámara de seguridad. Y mediante la cámara, sin que el ser humano esté físicamente ahí presente, mediante él está haciendo un análisis de cómo es su recorrido de la persona. Y específicamente puede informarte al cabo de qué intervalo de tiempo llegará a tal cruce, a tal esquina, a tal avenida, a tal calle en específico. ¿Correcto? Por ende dice, el sistema de referencia puede ser cualquier objeto. Puede ser una piedra. ¿Puede ser un sistema de referencia? Sí. ¿Un árbol puede ser sistema de referencia? Sí. ¿Un perro puede ser sistema de referencia? Sí.
Pero muy distinto que digas, el poste es un sistema, no es que es, el poste no piensa. Profe, pero sí se puede ser, ahí es muy distinto, porque el ser humano tiene el mecanismo de algo adicionalmente fabricar que permita utilizar el poste como un apoyo, en ese caso. Por la palabra puede ser. ¿Está ahí? Hasta ahí esta primera parte. ¿Está claro hasta ahí? ¿O alguna duda por parte de ustedes? Hablen, comenten. Brian, Fernando. Todo claro, profe. Todo claro, ¿Listo? profe. Listo, Yandets. Ok. Los demás, si tienen duda, háblenlo, coméntenlo. No se preocupen por sus compañeros. Si a ti te costó, te disfrutó algo, dilo, coméntalo, siempre. Ok. Es común, si ustedes en tu colegio, normalmente en colegio, sea el estatal o el secundaria, en la privada, en cualquiera, usan libros auxiliares para el docente, porque pueden explicar. Y en los libros dicen, a ver, muestran el movimiento de un vehículo, de una mosca, de un objeto cualquiera, y te grafican plano XY. ¿Está bien? Hacen esto. Ponen X y ponen Y, y respecto a ese plano, hacen todo el movimiento por parte de aquel cuerpo que estemos analizando, estudiando en ese momento. ¿Correcto? Entonces, como que el muchacho piensa que necesariamente para entender al movimiento de ese cuerpo, tiene que graficar eje X, eje Y, como que fuera algo obligatorio. No, no es así. No es obligatorio en ningún momento. No, no, no. Es opcional. Es opcional simplemente. ¿Correcto? Entonces, profe, entonces, ¿qué es lo que usarían para entender movimiento? Muy bien. Por ejemplo, si el muchacho que está aquí, digamos, sentadito y quiere analizar el movimiento del bloque, mira, en este momento se encuentra en esta orientación. Después estará en esta orientación. Después estará en esta orientación. Y recuerden que para cada orientación, ustedes que definían un vector unitario. Es decir, para el estudio del movimiento, el observador, si quiere, puede utilizar un sinnúmero de vectores unitarios y describir de cómo fue el movimiento. Razón por la cual el plano cartesiano, que es lo común solemos utilizar, es de opcional, no es algo obligatorio. Pero, profe, yo lo veo siempre en Toritos. Lo que pasa es lo siguiente. Tú, peruano, peruana, nuestro idioma principal es el castellano. Si viajaras a Brasil, tranquilamente, comprar con un brasileño, puede entenderte tu castellano. Y si él te habla en su idioma, que es el portugués, algo lo puedes entender. Algo. Cada uno usa un lenguaje propio para su estudio y análisis. El problema está en la comunicación cuando ocurre eso. Si tú viajaras a China y quieres conversar con alguien en tu idioma, vas a mencionar un montón de palabras que tú te entiendes, pero él no te puede comprender porque él maneja el chino. Dicho algo así, veo un movimiento mecánico y digo, para este movimiento he utilizado los vectores A, B, C, pero él te puede decir, no, es mejor usar MNP. Oye, cada uno ha hecho su respectivo análisis con sus respectivos vectores unitarios, ¿correcto? Pero si yo quisiera comunicarnos fluidamente, ¿qué haríamos? En idiomas, ¿qué se recomienda? Para poder comunicarnos con cualquier individuo a nivel internacional, se recomienda usar el inglés. Entonces, como que el inglés es un tipo de lenguaje universal y todos nos podemos comunicar. En base a eso, en el lenguaje, digamos, matemático del estudio del movimiento, el lenguaje universal que todos tenemos, ¿cuál sería? El I, el J y el K. Mediante IJK, si yo estudio un movimiento usando IJK y viene otra persona, lo ve, lo entiende, porque conoce ese lenguaje, el IJK. Pero si tú hubieras usado tus propios vectores unitarios y él utiliza sus propios vectores unitarios, cuando se comunique la información, inentendible. Por eso, opcionalmente, se recomienda opcionalmente usar el IJK para que si la comunicación sea más fluida. Es por eso que en la mayoría de libros, casi en todos, casi al 100%, en el estudio de movimiento van a poner IJK. Van a poner al espacio euclidiano, mejor dicho. ¿Correcto? Usando el IJK, el plano cartesiano o el espacio cartesiano, propiamente. ¿Está bien? En ese caso. Ok. Esta última parte que acabo de comentar, ¿se entendió por qué es opcional el plano cartesiano?
Sí, profe. Muy bien. Valeria, Ángel. Ok. Muy bien. Ok. Listo, Valeria. Ahora vamos a ver aquí lo siguiente. Para entender mejor el movimiento de un cuerpo, a veces requerimos utilizar herramientas adicionales llamadas elementos del movimiento. Mediante esos términos nos da un mejor enfoque al análisis de dicho movimiento experimentado por un cuerpo. El primer elemento, obviamente, es aquel que experimenta el movimiento mecánico, el cuerpo en sí. ¿Está bien? Le suelo llamar móvil. ¿Está bien? Se le puede llamar cuerpo móvil partícula. Pero en cinemática, cada vez que usted diga partícula, simplemente es aquel cuerpo que se encuentre experimentando un movimiento únicamente de traslación, ya que existen, se puede decir, como que tres movimientos. Un cuerpo como este lapicero que se traslada, ahí se lo ven en la pantalla, se traslada. ¿Qué me puede ser? Puede ser que rote, ahí está esto, rota, 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 rota en todo momento, o puede ser que haga esto, traslación más rotación. ¿Sí? Podría ser eso. Ahí están tres movimientos. Ahora, cuando usted en cinemática aborda el término de partícula, es aquel cuerpo que únicamente experimente movimiento de traslación. Nada más que eso. ¿Sí? Solo se traslada, nada más. ¿Correcto? Es decir, ante eso, una partícula puede ser un punto, puede ser un lapicero, puede ser una persona, puede ser un avión, puede ser un navío, o puede ser también, si vemos aquí en pantalla, ahí está, la pelota. Si la pelota únicamente se traslada en todo el contexto de su movimiento, partícula. O aquí, por ejemplo, ese buque. ¿Sí? Ese buque. Mientras el buque se traslada, digamos, sobre el mar, no hay problema. Será movimiento de traslación, una partícula. Si en un momento otro el buque por ahí hace un tipo de rotación, ya no le puedo llamar partícula. Se le da otro nombre, pero no partícula. ¿Correcto? No olvidar ello. Partícula es aquel cuerpo que únicamente experimenta traslación. No me interesa cuánta masa disponga o el tamaño en la forma que tenga. No interesa. Solo importa el tipo de movimiento. ¿Correcto? Segundo elemento, la trayectoria. ¿Qué entendemos por trayectoria? Simplemente es la unión de todos los puntos por donde pasó el móvil. Por ejemplo, en su momento, tal vez ustedes han viajado o han ido a la playa y en la playa han encontrado un montón de marcas. ¿Está bien? Y las marcas se encuentran de una ave, te informa en qué momento, digamos, aterrizó, comenzó a caminar por la orilla y después desapareció, se elevó. ¿Está bien? Te da una huella. Los detectives, cuando quieren saber cómo fue la huida de un malhechor, por dónde huyó, ¿qué buscan? Huellas. Las huellas te dicen más o menos por dónde fue su, digamos, su caminata, su recorrido, por dónde fue. ¿Está bien? Esa es la trayectoria, la unión imaginaria de todos los puntos por donde pasó el móvil o partícula. Y algo adicional, dependerá del sistema de referencia. Por ejemplo, en esta figura. O antes de eso, miren. Hay trayectorias de tipo circular, tipo elíptico, tipo parabólico, tipo rectilíneo. Hay de varias formas. Pero reitero, miren la última figura. Si el observador es una persona que está fuera del vehículo, ¿qué pasaría? El muchacho, ¿qué ha hecho? Ha lanzado la pelota hacia arriba. Pero la pelota, ¿qué está haciendo? Mira, hace esta curva. Prácticamente es una parábola. ¿Por qué ocurre eso? Porque el tren, mientras avanza a la derecha, le ha transferido un movimiento horizontal y él le da un movimiento en la vertical. Por eso que tiene esa descripción de una trayectoria parabólica para una persona que está fuera del tren, del vagón. Pero para el que lanzó la pelota, el mismo muchacho, el que ve que la pelota comenzó a subir, llegó a una posición más alta, comenzó a descender y finalmente llegó a sus manos. Es decir, ¿qué vio? Que sube
y baja, que sube y baja. Entonces viene una trayectoria del tipo rectilínea, pero para uno que está fuera del vagón, ¿qué ve? Una trayectoria parabólica, razón por la cual la trayectoria lo define el sistema de referencia, ¿correcto? Lo define él. Tercer elemento, la longitud recorrida. Y cuando digo eso, me refiero simplemente a la medida de la trayectoria seguido por la partícula, ¿correcto? Y si la trayectoria depende del sistema de referencia, ¿eso qué implica finalmente? Que el recorrido también dependerá del sistema de referencia. ¿Correcto? Cuarto elemento. A veces hay cuerpos, partículas que tienen un movimiento demasiado violento, demasiado rápido, muy rápido, pero sé, en ese caso, de dónde partió a dónde llegó. Conozco esas ubicaciones. Entonces, a partir de eso, voy a tratar de dar un tipo de entendimiento al movimiento y voy a definir un vector llamado desplazamiento. ¿Qué desplazamiento? Es una cantidad vectorial que te va a informar cómo fue el cambio de ubicación, el cambio de lugar, el cambio de posición por parte de la partícula. ¿Correcto? Ahora, el desplazamiento también depende del sistema de referencia. Dirá, profe, ¿por qué? Volvamos a esta gráfica. ¿Sí? Volvamos a esta gráfica. Tú estás fuera del vagón. Tú dirás, él hizo todo este movimiento. ¿Cuál fue su desplazamiento? Ah, de aquí partió y aquí llegó. Ah, se fue a la derecha. Pero el muchacho, ¿qué dirá? ¿Cuál fue ese desplazamiento? Punto de partida, mi mano, mi palma. Porque lo lancé justo aquí, lo lancé. Punto final, volvió a mi mano. ¿Cuándo se desplazó? Nada, porque volvió a mi mano. No hay desplazamiento alguno. ¿Te das cuenta cómo cambia la configuración? El sistema de referencia define cómo es el desplazamiento propiamente. Ahora, algo adicional. Si ya tú tienes el observador propiamente definido, el desplazamiento va a ser completamente indiferente a la trayectoria. Ahí tengo un movimiento. Mi desplazamiento sería algo así. Pero antes de eso, hagamos lo siguiente. Él es mi observador, define una posición inicial, define una posición final, y el desplazamiento es un vectorcito que parte de este punto de partida y llega a este punto final. Y ya está. Desplazamiento. Pero si tú quieres el cuerpo, ¿qué pudo haber hecho? Pudo haber hecho esto. Y está. Igual, este es punto de partida, este es punto de llegada. Desplazamiento. Y si quieres, ¿qué pudo haber hecho la partícula? Lo que hacen contigo. Te llevan por aquí, juegan contigo, siguen jugando contigo, siguen jugando y aquí te dejan. Ya está. Para tres trayectorias distintas, ¿qué tienen en común? El mismo desplazamiento. ¿Correcto? Porque es él, el observador, el sistema de referencia. Por eso digo, si el sistema de referencia ya está definida, el desplazamiento es indiferente a la trayectoria, no depende de ella. Pero, ¿y la geometría? ¿Qué podemos decir, por ejemplo? Si yo sigo el caminito verde y camino después por el rojo, esa suma de vectores, ¿qué está definiendo? El vector llamado posición final. ¿Correcto? Tengo esto. Posición inicial más el desplazamiento, ¿a qué es igual? A la posición final. De ahí, si ella pasa a restar, defino esto. ¿A qué es igual el desplazamiento? A la posición final menos la posición inicial. Es una resta de vectores. De ahí, lo puedo representar con un D y una flechita en su cabeza o como un delta de R. ¿Correcto? Ahí estaría. Muy bien. Jason, Fernando, ¿hasta aquí todo claro? Sí, profe. ¿Listo? Muy bien, Jason. Brian, ¿todo bien hasta aquí? Brian, te escucho. Muy bien. Ok. Ahora, se supone que todo vectorcito, toda flechita, tiene una medida.
una magnitud, un módulo. A eso se le va a llamar distancia. ¿Está bien? Cuando usted hable de distancia, simplemente es que es el módulo por parte del desplazamiento. O en forma más sencilla, te indica, te mide la separación entre el punto de partida y el punto de llegada, nada más. Pero si tú a esa medida le das orientación, eso ya es desplazamiento. ¿Ok? Y si el desplazamiento depende del sistema de referencia, la distancia también. ¿Correcto? También. Ahora veamos lo siguiente. Mira la siguiente trayectoria. La distancia, ¿quién sería? Ahí está. La separación entre esos puntos. Pero la longitud de tal como fue la trayectoria, longitud recorrida. Y surge la pregunta. Entre la distancia y el recorrido, Fernando, ¿quién crees que sea mayor? El recorrido. Muy bien. ¿Siempre será mayor, Fernando? No, profe, pueden coincidir también a veces. ¿Y la distancia alguna vez lo puede superar al recorrido? No, no, eso sí, no, no pasa. Nunca, nunca. Muy bien, muy bien. Entonces, siempre que se cumple que la distancia es menor o igual que la longitud recorrida. Profe, ¿cuándo son iguales? En trayectorias rectilíneas, pero en un solo sentido. Si usted comenzó a moverse hacia la derecha, que continuamente esté a la derecha. Si ves que en todo momento se mueve una recta en todo momento a la derecha, recorrido, distancia, coinciden. Pero si va a la derecha, retorna, ahí no va a pasar eso. ¿Está ahí? Reitero, ¿ah? Tú vas a la derecha, retornaste, y ahí termina. Profe, la distancia, simplemente la separación entre el punto de partida y el punto de llegada. A ver, punto de partida, punto de llegada, esta es la distancia. Y el recorrido, haga esos puntos y estíralo. Vas a ver que la medida es mucho mayor que la distancia en ese caso. Ahora, sexto elemento, el intervalo de tiempo. ¿Qué es eso? Simplemente es la duración del evento físico. ¿Y cómo la calculamos? Como instante final menos instante inicial. ¿Correcto? Por ejemplo, el año pasado, cuando tenías que ir, digamos, tal vez a una academia o a tu colegio correspondiente, digamos que tardabas 1 hora. Hasta la fecha de marzo me refiero, ¿no? Hasta marzo, hasta antes de la pandemia. Hasta marzo. 1 hora. Entonces tú sabes que lo máximo que llegar, digamos, a tu institución es 8 de la mañana. Entonces tú partías a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, instante inicial. 8 de la mañana, instante final. Duración, 1 hora o 60 minutos o 3.600 segundos. Esa es la duración. La diferencia entre esos instantes. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ya sabemos qué elementos vamos a emplear para dar una mejor descripción del movimiento. Partícula, trayectoria, recorrido, distancia, desplazamiento, intervalo de tiempo. ¿Correcto? Usamos esos elementos. Ahora, pero si tú ves la figura, esta última que es en pantalla o la anterior, en el desplazamiento se visualizó que hubo un cambio, ¿no?, por parte de la posición. Y esos cambios se van dando en el tiempo. Razón por la cual es necesario conocer los cambios que se van dando en el tiempo, esos cambios. Y para ello se definen algo llamado cantidades cinemáticas. ¿Está ahí? Comenzamos. La velocidad media. ¿Qué te mide? La rapidez de cambio de posición por parte de partículas en su movimiento mecánico. ¿Correcto? Matemáticamente se definiría así. Recuerden que lo que hicimos la semana pasada, el tema de funciones, la palabra pendiente. Cada vez que usted decía rapidez, era algo entre el intervalo de tiempo. Dice rapidez de cambio de posición. Es cambio de posición entre el intervalo de tiempo. Pero antes de hacer eso, mire usted la pantalla. Ahí tengo la trayectoria de una partícula cualquiera. Un instante inicial, un instante final.
Ahí está mi observador que va a comenzar a hacer un análisis. Define una posición inicial, define la posición final y a la vez define el desplazamiento. ¿Correcto? Y digo aquí, velocidad media, cambio de la posición entre el intervalo. Esa es velocidad media. Unidad de medida, metros por segundo. Pero vayamos a un vector. Teoría de vectores. Si tú tenías un vector y le multiplicabas por un escalar, daba como resultado de esa operación un nuevo vector. ¿Sí? Daba un nuevo vector. Y la pregunta surge, este vector inicial y con el nuevo vector que vayas a obtener, ¿qué relación guarda? Te dice que son vectores colineales. ¿Qué cosa vectores colineales? Que o tienen el mismo sentido o tienen sentidos contrarios. Mire usted, esta es velocidad media, que es un vector. Este vector, ¿cómo se obtuvo? Un escalar, que es inversa del intervalo de tiempo. Pero ese escalar multiplicado por ¿quién? Por un vector llamado desplazamiento. ¿Ok? Este escalar, como es siempre, positivo. Si el escalar era una cantidad positiva, ¿qué pasaba en todo momento? Que la velocidad media y el desplazamiento, ¿cómo eran los vectores? Vectores paralelos. Pues si tú ves en pantalla, mira la flecha rojito que es el desplazamiento, cómo está apuntando. Ahora visualice usted cómo es la velocidad media. Tiene la misma orientación. El desplazamiento y la velocidad media son vectores paralelos. Presentan el mismo vector unitario. ¿Correcto? Ahí estaría. No te olvides, cuando yo te pongo dos flechitas en la misma orientación, vectores paralelos. Pero si este es un vector, todo vector presenta módulo, ¿correcto? Y si presenta módulo, magnitud. La pregunta es, ¿cómo se le llama a la magnitud de la velocidad media? Módulo de la velocidad media. Aunque usted no lo crea, va todo ese párrafo, toda esa frase. Módulo de la velocidad media. Y dicho módulo, ¿cómo lo tengo? Una forma puede ser que definas el vector y de ahí tomar el módulo propiamente. Lo que se enseñó. Otra es que calcule usted la distancia, la separación entre el punto de partida y punto de llegada y lo divide entre el intervalo de tiempo. ¿Está ahí? Lo divide ahí. Nada más. Ahora, en el colegio, a veces, pasa algo por aquí. Definen algo llamado velocidad promedio. Esa palabra en sí no existe, pero bueno, así lo definen, velocidad promedio. Lo que ellos realmente definen es algo llamado rapidez media. Profe, pero la rapidez media no debería ser la magnitud de la velocidad media. No, a su magnitud, a su magnitud, a su magnitud se le llama módulo de velocidad media. La rapidez media es otra cuestión. Date cuenta algo. Cuando vimos los elementos de la cinemática, ¿dónde es longitud? En tres cantidades: desplazamiento, distancia y longitud recorrida. Y esos tres pueden cambiar o no en el tiempo. Cuando es desplazamiento entre tiempo, velocidad media. Cuando es distancia entre tiempo, módulo de la velocidad media. ¿Cuál faltaría ver? Longitud entre el intervalo de tiempo. Longitud entre el intertiempo nos define algo llamado la rapidez media. Eso a lo que tú en el colegio le llamabas velocidad promedio. Su nombre real, y así lo pide tanto la CEPRE como el LOCAT, es rapidez media. ¿Correcto? Ahora, si quieres vamos a hacer un ejemplo. Voy a limpiar la pantalla. Y está. Supongamos que una partícula avanza así. Tan, 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 y de ahí sube. Tan, 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 tan. Ahí está. Perpendicularmente. ¿Está bien? Es su movimiento. Digamos que aquí avanzó 8 metros. Y digamos que después subió ¿cuánto? 6 metros. Y digamos que para todo este suceso empleó ¿cuánto? A ver, que sea 2 segundos.
Hay usted la velocidad media. Ok, definamos la velocidad media. Desplazamiento entre el intervalo de tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento? Ah, es un vectorcito que indica de dónde partió, a dónde llegó y nos da también una orientación. Fue así. Ese desplazamiento. ¿Cuánto colocó? Profe, colocó 10. No. No, recuerda que es un vector. Entonces hay que descomponerlo. ¿Cómo sería? 8i más 6j. Ah, él es 8i más 6j. ¿Y cuánto empleó para ello? Ah, empleó 2 segundos. Entonces, ¿cuánto es la velocidad media? 4i más 3j. Metros por segundo. Profe, ¿y el módulo de la velocidad media? Ah, ¿cómo se llama eso? ¿Acuerdas? Lo que te separan entre lo que dura. Ok. ¿Cuánto es la separación entre las partículas? Ah, es 10. Oh, perdón, entre el punto de partida y el punto de llegada, ¿cuánto es la separación? Ah, sería 10. ¿Y cuánto pasó por ello? 2. ¿Cuánto saldría? 5. 5 metros por segundo. ¿Está bien? Ahí estaría. A ver, para que se vea mejor. O si quieres también de este vector módulo, que es raíz cuadrada de 4 cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ves? Otra forma de hallar. Profesor, ¿y la rapidez media? Ah, ¿cómo se definía ¿te acuerdas? Otro colorcito. Lo que te recorren entre lo que duras. ¿Cuánto recorrieron? Ah, usted primero avanzó 8 a la derecha. Después avanzó 6 hacia arriba. Y entre 2. ¿Cuánto saldría esto? Ya está. ¿Vieron la diferencia entre esas tres cantidades? Entre lo que es velocidad media, módulo de velocidad media y rapidez media. ¿Está claro todo eso, Ángel? No te escuché, Ángel. Sí, todo bien. Listo. Muy bien. Ok, vamos a limpiar la pantalla. Y ahí estaría. Pero pasa algo interesante. El problema de la velocidad media es que es para un intervalo de tiempo. 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 0.4 segundos, 0.02 segundos. Es para ese intervalo de tiempo, ¿correcto? Y mira, en todo momento, da la apreciación que la velocidad media es un vector que es tipo secante a la trayectoria. Aparte de eso, si tú quisieras saber la velocidad o el cambio de posición, hecho, pero para un intervalo que sea prácticamente cero, es decir, que el intervalo ¿cuánto pasa? 0,0000000, 20 ceros, 1. Eso se está aproximando a qué valor? A cero. Y cuando ocurre eso, eso se define como la velocidad instantánea. O también le llamamos velocidad. No te olvides, cada vez que digan, hay usted la velocidad instantánea o velocidad. Tiene esos nombres. Ok, ¿cómo se define? Como el anterior. Cambio de la posición entre el intervalo de tiempo. Pero el intervalo se está aproximando a cero. Y cuando se aproxima a cero se llama derivada. Derivada de la posición respecto al tiempo. Y eso ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿sí o no? Los procedimientos. Unidad de medida, metro por segundo. Profe, ¿este es un vector? ¿Tiene módulo? Sí. Al módulo de la velocidad instantánea se le llama rapidez instantánea o simplemente rapidez. ¿Correcto? Y algo interesante. Este vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Siempre, ¿eh? ¿Está ahí? Ahí está, por ejemplo. En su movimiento, en instante t sub 0, velocidad tangente. Instante t sub f, velocidad tangente.
siempre es tangente a la trayectoria, en todo momento. Ahora, ¿qué está pasando en esta gráfica? Velocidad. Velocidad. ¿La velocidad se mantiene constante? ¿La velocidad se mantiene constante? No. Recuerda que cuando hablamos de una cantidad vectorial tiene dos elementos, módulo y orientación. Mire usted, la orientación está cambiando. Entonces, cambia la velocidad. Basta que usted cambie el módulo o cambie la orientación y, peor caso, cambie los dos, hablamos ya propiamente que el vector está cambiando. Entonces, como la velocidad va a cambiar en el tiempo, necesito cuantificarlo. Y el que cuantifica cómo cambia la velocidad se le llama la aceleración media. ¿Correcto? Mide los cambios de velocidad por unidad de tiempo o mide la rapidez con que cambia la velocidad. Ok, vamos por ahí. ¿Cómo se define él? Simplemente es velocidad final menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo. ¿Correcto? Unidad de medida, metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Unidad de medida, metros por segundo cuadrado. En ese caso. Ahí lo tendrías. Ok. Pero quisiera ver cómo cambia la velocidad, pero por un intervalo que sea prácticamente cero. Para intervalos de tiempo cada vez más pequeños, que se aproximen a cero. A eso se le va a llamar aceleración instantánea. ¿Correcto? Pero antes de abordar eso, se me estaba pasando, esta expresión lo puedo poner así. Aceleración media igual a la inversa del tiempo, bueno, del intervalo de tiempo, multiplicado por el cambio de velocidad. Este es un vector. Multiplicado por un escalar, me define otro vector. Pero si el escalar es cantidad positiva, ¿cómo son los vectores? Paralelos. Ya está. Siempre la aceleración media será paralelo al cambio de la velocidad. No es paralelo a la inicial ni a la final. Puede pasar, pero no es que sea siempre. Puede pasar. Lo que siempre, 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 every day, para toda tu vida, hasta el día que te mueras, es que la aceleración media sea paralelo al cambio de velocidad. Eso es siempre. ¿Correcto? Ahora sí. De lo que estaba comentando hace unos minutos, aceleración instantánea o simplemente aceleración. Así es, nombre. Aceleración instantánea o simplemente aceleración. Matemáticamente es esta fórmula que estás visualizando, solo que el intervalo de tiempo se aproxima a cero. Es decir, el límite del cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo, cuando el intervalo se aproxima a cero, nos define la aceleración, o también se puede como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Derivada de la velocidad respecto al tiempo. Unidad de medida, metros por segundo cuadrado. Ahora, hubo por los años 1500, por ahí aproximadamente, que un conjunto de frailes comenzaron a analizar el movimiento mecánico y propusieron una situación que la instantánea fuera constante. Y en su conjunto de experimentos llegaron a la siguiente conclusión, que la velocidad media para ese tramo que estás estudiando sería inicial más final sobre 2. Profe, ¿no quiere igual al desplazamiento entre intervalo? Sí, es correcto. Pero también se puede hallar como velocidad inicial más velocidad final entre dos, como si fuera un promedio aritmético. Pero bajo una condicional, que dice aquí, que la aceleración instantánea, ¿cómo debe ser? Constante. ¿Está ahí? Constante. En ese caso. Ahora, si quisiéramos saber hacia dónde apunta la aceleración, siempre está dirigido hacia la concavidad. ¿Correcto? Siempre la aceleración instantánea apunta hacia la concavidad. Mira por aquí. ¿Dónde está? Si es de la parte cóncava, hacia ahí apunta la aceleración. Si es de la zona cóncava, hacia ahí apunta la aceleración. Hacia la concavidad. Pero aquí hay un punto. A este punto donde tú ves que la trayectoria cambió en la concavidad, le llaman punto de inflexión.
Y en ese punto de inflexión no existe aceleración alguna. No hay aceleración instantánea ahí. En toda trayectoria curva siempre habrá aceleración instantánea, menos en los puntos de inflexión. Reitero, ¿qué es un punto de inflexión? Es aquel punto donde justo cambia la concavidad de la trayectoria. Ahí, justamente ahí. Ok, hasta aquí todo claro. ¿Todo bien, Yandet, Valeria? Sí, profe, todo bien. ¿Listo? Muy bien. A ver, un minutito. Si todo está claro, se supone que ustedes están en la predisposición de dar las respuestas. Comencemos. Pregunta de CEPRE del año 2019-2. A ver, Brian, no tengas miedo a fallar, no te preocupes. Si fallas, se te corrige, nada más. Primera proposición dice, el movimiento es el cambio de posición de una partícula respecto a un cuerpo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices, Brian? Ya pues, pero en el movimiento mecánico estás cambiando continuamente de posición. Al salir de tu casa hacia el mercado a hacer compras, estás cambiando continuamente de posición. Estás en constante movimiento mecánico. Por eso que la primera es verdadera. ¿Está bien, Brian? Muy bien. Y Ángel. Todo cuerpo desde donde se analiza el movimiento se denomina sistema de referencia. ¿Verdadero? Vamos bien. Si hablamos el acto de analizar, pensar, se supone que es una persona. ¿Correcto? Por ahí, algo para agregar. CEPRE, alguno dijo, el observador es aquel que mira el movimiento, de una parte, digamos, por parte de una partícula. Y la pregunta es, ¿verdad o falsedad? Si por ahí aparece, digamos, el verbo mirar, tú pones de frente falso. Porque mirar es ser indiferente, no es darle una importancia, no es analizarlo, no es describirlo, no es predecir los posibles efectos que se pueda dar. ¿Está bien? Siempre cuando hablamos de observador, aunque suena redundante, es el acto de observar, analizar, estudiar, predecir. ¿Correcto? En la tercera proposición, Jasón, el desplazamiento es una cantidad física vectorial que nos indica el cambio de posición de una partícula. Muy bien. Todas verdaderas, aunque usted no lo crea. En las proposiciones me refiero. A ver. Muy bien. Yandet. Con respecto a una partícula en movimiento, determine las posiciones verdaderas o falsas y marque la alternativa correspondiente. Primera proposición, Yandet. La trayectoria del movimiento de una partícula no depende del sistema de referencia. ¿Es independiente? Falso, falso. Muy bien. Tu primera fue una falsa. Me refiero a la proposición. Ok. En la segunda, Valeria. El sistema de referencia es el lugar desde el cual se observa el fenómeno físico. Falso. Muy bien. No es amicia, ¿no? Esa es la proposición, ¿no? Falsa. No es el lugar, sino simplemente es el observador que va a analizar. No es un lugar geográfico, no, no, no. Es aquel personita que está analizando. Ese se llama referencia. ¿Está ahí? En ese caso.
Muy bien. En la tercera, Antonino. La rapidez media en un intervalo de tiempo es igual a la magnitud del desplazamiento por intervalo de tiempo. Falso. Muy bien. La rapidez media define como la longitud recorrida entre el intervalo de tiempo. ¿Ven? Así estaría. Listo. ¿Todo bien, Arturo? Excelente. Ahora sí, Arturo, quiero escucharte. Quiero oírte. Da las siguientes proposiciones, indique las correctas. No sé si la primera, la segunda, la tercera, dos de ellas o las tres. No lo sé. Primera proposición. La velocidad media es paralela al desplazamiento. ¿Qué dices tú, Arturo? Verdadero. Muy bien. Correcta. Segunda proposición. Fernando. Si la magnitud de la velocidad media es constante para todo intervalo de tiempo, entonces es tangente a trayectoria. ¿Falso? Incorrecta. Recuerden que el desplazamiento no necesariamente es una tangente a la trayectoria, no lo es. Y la velocidad media es paralela a ella, así que salga tangente, no. ¿Está ahí? Tercera proposición. Brian, la aceleración instantánea es siempre perpendicular a la velocidad instantánea. No, no es, pueden formar cualquier ángulo, puede ser un ángulo obtuso, puede ser un ángulo agudo, puede ser 90. ¿Está bien? Si no me crees, miren, miren. Voy a una gráfica anterior. A ver, aquí está. Dice aquí que la aceleración a una apunta siempre hacia la concavidad. Aquí, mira, ángulo obtuso. Aquí, ángulo agudo. ¿Está bien? No es que sea siempre perpendicular, no. Puede darse, sí. Pero que sea, no. ¿Está bien, Brian? Excelente. Pasemos a problemas. Uy, uy, uy. A continuación, Ángel. Ángel nos va a dar las pautas para poder resolver este problema. Dice, una mariposa vuela desde el punto O hasta el punto P. ¿Correcto? Tardando 5 segundos en llegar, si el lado del cubo tiene una longitud de 10 metros, determine su velocidad media. Ángel, ¿cómo tú lo harías? A ver, recuerda que la velocidad media es desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué tengo que definir o qué debemos definir? El desplazamiento. ¿De dónde va Ángel? ¿De O a P o de P a O? De O a P. Correcto, gráfica de un vector que está dirigido de O hacia P. Ya estaría. Y debemos ver cuánto vale nuestro desplazamiento. ¿Qué hacemos para ello? Descomponemos. ¿Está bien, Ángel? Puedes componer caminitos. ¿Qué te parece si camino a la derecha? De ahí, ¿hacia dónde puedo caminar? Puede ser no hacia abajo. ¿Correcto? Y como P es punto medio, camino hacia el punto P. Y ahí está. ¿Está bien, Ángel? Sí, sí, sí. Ya, el desplazamiento, dímelo, ¿cuánto valdría en función a los vectores que acabo de indicar? Menos 10, menos 10 y... Un momento. Y se lo dice bien, toma un papelito si quieres, tómate un tiempito.
menos 10J, Ya, menos 5I, ya. menos 10K, Muy bien. ¿Y todo eso entre cuánto? entre 5. Muy bien, porque es el intervalo de tiempo. Muy bien, Ángel, tú mismo eres. ¿Cuánto vendría a ser la velocidad media? Menos menos I, menos 2J, menos 2K. Muy bien, nada más que eso. Ya está. Listo. ¿Ves que no es complicado? Muy bien. Ahí está, Ángel. Los demás, todo bien, ¿no? Pasemos a uno más complicado. A ver, pasemos a la número 7, me parece. Ya está. Dice, un ciclista. Un ciclista lleva una rapidez de constante de 15 metros por segundo, pero debido a un obstáculo cambia de dirección en 74 grados. Moviendo su timón, maniobra que dura 3 segundos. Está avanzando ahí, justo un gira. Pero al girar el timón, giró 74 grados. Y mantiene su rapidez, no su velocidad, porque cambió la orientación. Mantiene su rapidez. ¿Qué magnitud de aceleración media experimenta el ciclista? ¿Está bien? Te piden las magnitudes. Ok, esta pregunta yo lo voy a resolver para dar una idea de cómo proceder. ¿Está bien? Nos piden la magnitud. Tengo dos caminos de hacer. La primera es hacer esto. Velocidad final menos inicial entre el intervalo, como vector. Por ejemplo, la inicial, si tú defines que hacia la derecha fuera el eje X y hacia arriba fuera el eje Y, por ejemplo, la inicial, ¿cuál sería? Como está a la derecha, 15i. Pero para él, ¿qué pasaría? Tendrías que descomponer su vector, ¿sí o no? ¿Correcto? Ese es un camino. Otra, ¿qué te parece si hago lo siguiente? Mira por aquí. Recordemos algo. ¿A qué era igual la aceleración media? Cambio de la velocidad entre el intervalo, ¿no? Final menos inicial entre el intervalo, ¿correcto? Ok. Como yo te decía hace unos minutos, si quieres, calcula el vector de cada uno de ellos. Colocando I, J, I, J, I, J, nada más que eso. Ese es un camino. Otra, ¿cuál sería? Que apliquemos un poco de geometría. Porque al final, la velocidad inicial y la velocidad final son propiamente flechitas a representarse. Flechitas, vectores. Entonces voy a hacer ese tratamiento. Mira, se supone que va a la velocidad final, que tiene esta orientación. Esa es la final. La inicial está apuntando a la derecha, pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? El negativo. Entonces, en vez de apuntar a la derecha, ¿dónde apuntaría? Hacia la izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Ahora quiero hallar la variación de la velocidad. Ah, como él tiene esta orientación, ¿qué hago aquí? ¿Qué te aplicamos el método del paralelogramo? Paralela a cada vector. Paralela a ella, paralela a ella. Uno, o grafico el vector que es de este origen a esta nueva intersección. ¿Quién sería eso? El cambio de velocidad. ¿Por qué el cambio de velocidad? Porque este vector aquí es igual, este caminito más este caminito. Es velocidad final sumado el negativo de la inicial. Por eso que es cambio de la velocidad. ¿Correcto? Muy bien. Pero esto mide 15 y él mide 15. Ese es por dato. ¿Alguien se acuerda a qué era igual el módulo de él a partir de dos vectores de igual magnitud? La longitud por seno de teta medios. Y también Dos. multiplicado por 2. Por dos, pues dos. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, ¿el cuánto valdría? 2 veces la magnitud de cualquiera de estos vectores por el seno del ángulo que formaban originalmente. ¿Qué ángulo formaban originalmente? Recuerda que este vector apuntaba a tu derecha. Este vector apuntaba hacia arriba. ¿Cuánto formaban originalmente? 74. Pues dice acá, 2v seno de 74 medios. ¿Correcto? ¿Cuánto vale v? 15.
2 por 15 por el seno de 37. Un favor, Yandet, para que tú mismo lo termines. ¿Cuánto vendría a ser ese cambio de rapidez? Pues ese cambio de velocidad, mejor dicho, en módulo. 18. A ver. Muy bien, 18. Pero reitero que demos el módulo de aceleración media. A sería el módulo de la velocidad entre el intervalo. El módulo de velocidad 18. El intervalo sería 3. Razón por la cual, ¿cuánto valdría la aceleración media? 18 entre 3. Que da como resultado 6. ¿Correcto? Saldría así. Si te olvidaste, no te preocupes, pues. Simplemente, ¿qué habías hecho? Me refiero si te olvidaste esta fórmula. 15, 15. Y como L es 104, obviamente tú trazabas la altura, ¿no? Y volvías a demostrar que te eran iguales y lo hallabas cada uno cuánto valdría, ¿no? Lo podrías hallar aplicando tu trigonometría, geometría, en ese caso. Ahora, esta pregunta 8. Hay el módulo de la aceleración media en metros por segundo cuadrado si el tiempo de contacto entre la pelota y la pared fue de 3 segundos. A ver, Jason, si me entendiste lo que acabo de resolver en la pregunta anterior, aquí es la misma idea. Nos están pidiendo la aceleración media. ¿Cómo la haríamos, Jason? Ya, partamos la definición, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, ¿qué sigue? ¿Te acuerdas qué seguía? ¿Qué procedimiento? Jason, por favor, habla, no escribas, habla. Reitero, es la misma idea que apliqué en esa pregunta anterior. Es decir, graficamos. Velocidad final está hacia arriba, en esa orientación. La inicial tiene esa orientación, pero ¿qué va aquí? Menos la inicial. Sentido contrario. De ahí trazamos paralelas para cada uno. Y de que defino el cambio de velocidad, que sería que parte de este punto de origen hacia la nueva intersección. ¿Correcto? Ahí estaría. Donde cada flechita, tanto el azul y el violeta, ¿cuánto mide? Según el problema, mide 10. Ok, Jason, esta última parte. ¿Cuánto vendría a ser él? Ya, 2b seno de 37 medios. A ver, vamos a ver. Si este vector tú lo continuaras, ¿cuál sería este ángulo? Por opuestos 37. Ah, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que sería 2b, bueno, 2 veces de valor, por el seno de qué ángulo? De 74 medios será, Jason. ¿Está bien, Jason? Muy bien. ¿Cuánto vale v? 10. Sería 2 por 10 por el seno de 37. ¿Cuánto saldría eso, Jason? Muy bien. Pero finalmente piden la aceleración. ¿Cuánto saldría eso, Jason? ¿Cuánto valdría? El módulo sería 12, ¿no? De cambio de velocidad me refiero. Entre 3 tendríamos 4. ¿Correcto?
¿Está bien para todos? Sí, profe. Listo. Valeria, ¿alguna duda? Brian. Muy bien, muy bien. Entramos al siguiente tema llamado MRU. Dice movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Cuando usted define la palabra rectilíneo, das a entender que el movimiento es unidimensional. Y cuando uno dice unidimensional, simplemente es una recta. ¿Correcto? Ahora, las personas piensan que ese movimiento es únicamente en el eje X. No. Puede moverse en el eje Y, una recta. Podría moverse en el eje Z, una recta. ¿Qué más? Podría moverse en una recta que contiene el plano XY. Hasta incluso podría moverse en una recta de un sólido. Me refiero, si ustedes se imaginan, a ver, algo aquí. Usemos a este sólido. Este sólido. Si tú quieres, el cuerpo se puede mover por este lado, por esta línea, esta arista. O se puede mover por esta arista. O se puede mover tal vez por esta lista. ¿Correcto? Ya, son rectas. O también, ¿qué puedo hacer? De esta cara, de este plano, que se mueva en la diagonal de ese plano. O si quieres, de este plano, que se mueva en la diagonal de ese plano. Es una recta. O si quieres, del sólido llamado paralelepípedo, o si quieres se puede llamar prisma, que se mueva, digamos, desde este vértice hasta a este vértice. Que vaya como en una diagonal. En la diagonal que contenga, decíamos, este sólido. ¿Está bien? Dicho en otras palabras, el movimiento puede ser únicamente en el eje X, eje Y, eje Z, combinación de XY, XZ, YZ o XYZ. La cosa que sea una recta. Pues llamamos movimiento unidimensional. Y cuando ustedes lean los libros con respecto a cinemática, ellos no ponen MRU, MRV, movimiento vertical. No, no hacen eso. Ellos lo hacen así. Movimientos unidimensionales en general. De ahí vemos como casos particulares MRU, MRV, movimiento vertical. Después dice movimientos bidimensionales. Ahí ven movimiento parabólico, MSU y MSV. ¿Correcto? Y en algunos libros ponen movimientos tridimensionales. Ah, es otra cosa muy distinta. A nosotros a nivel pre nos piden unidimensionales y bidimensionales, nada más que eso. ¿Correcto? Entonces, no olvidar, cada vez que digan rectilíneo, ese es un movimiento unidimensional. Ahora, la palabra siguiente es uniforme. Todo movimiento está caracterizado por su velocidad. Si usted dice uniforme, lo que está diciendo, ¿cuál es? Que la velocidad permanece constante. ¿Y qué quiere decir eso? Que la velocidad media y la instantánea coinciden en todo momento. ¿Correcto? Cuando usted, reitero, cuando usted diga velocidad constante, es que la velocidad media coincida con ¿quién? Con la instantánea. Coincide con esos dos. Ahora, algo adicional. Pasa esto. Si usted dice, por ejemplo, velocidad constante, entonces el movimiento es MRU. Si usted dice MRU, entonces la velocidad constante. Ah, sí, solo sí. Si usted dice, por ejemplo, rapidez constante, que es el módulo de la velocidad, entonces, ¿qué movimiento es? No tengo la menor idea. Pero si usted dice MRU, en el MRU, la velocidad es constante. Como en otras palabras también, la rapidez es constante. Porque la rapidez es el módulo de la velocidad, que es un vector. Si un vector es constante, es porque es constante tanto en módulo y orientación. Módulo y orientación. ¿Correcto? ¿Correcto? Por eso, si digo MRU, rapidez constante. Si digo rapidez constante, ¿qué movimiento es? Ah, puede ser un MRU, puede ser un MCU, u otro que uno puede por ahí crear. ¿Correcto? Ahora, las ecuaciones del MRU. Bueno, tiene una sola ecuación para ser más preciso. Ahí está mi observador. El que analiza
Define una posición inicial, una posición final, un desplazamiento y la velocidad en ese momento tenemos en esa trayectoria rectilínea. A ver, recordemos, ¿a qué era igual la velocidad media por definición? Que actualmente para el MRU le llamaríamos simplemente velocidad. Ah, es desplazamiento entre ¿cuánto? Entre el intervalo. Entonces de ahí que el desplazamiento, ¿cuánto valdría? Velocidad por el intervalo. Pero vamos por partes. Tomemos módulo. Al módulo de desplazamiento, distancia. Al módulo de velocidad, rapidez. Entonces tengo que la distancia es igual a la rapidez por el intervalo de tiempo. Y como la rapidez es constante en todo momento, ¿qué puedo decir? Que la distancia y el intervalo son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si el intervalo se duplica, la distancia también. Si el intervalo se reduce a la tercera parte, la distancia también. Esto es el módulo. Y en forma vectorial es desplazamiento es igual a la velocidad multiplicado por el intervalo. Y como la velocidad es constante, queda entender ello, que el desplazamiento y el intervalo, ¿cómo deben ser? Directamente proporcionales. ¿Correcto? Jason, ¿hasta ahí todo claro? Fernando. Sí, profe. ¿Podría repetir sobre la velocidad media y la instantánea? Te he dicho, velocidad media en el MRU coincide con la velocidad instantánea. Entonces simplemente llamo velocidad. Pero ella, ¿cómo se definía? Desplazamiento entre el intervalo. Desde ahí, ¿a qué es igual el desplazamiento? A la velocidad por cuánto multiplicado? Por intervalo. ¿Está bien, Jason? No te escuché. Ok, Jason, ¿me entendiste esta parte última? Profesor, sobre la segunda flecha, donde aparece tipo raíz. No, esa es No, velocidad. no, acá, ¿Este? donde está encerrado en un cuadrado. Ya, ¿cuál te refieres? Igual a, ¿Esto? no, abajo, acá en el cuadrado. Tú puedes usar con tu, digamos, con el programa del Zoom, puedes escribir ahí, señálame. Tienes la opción en el Zoom que te permite escribir en la pantalla y también tienes después que borrarlo. Señálame, ¿a cuál te refieres? Ya. Pero tú me hablabas de la pantalla. ¿Dónde es la pantalla específicamente? Antonio, no escribas. Ya. Donde dice en forma vectorial, Ya, eso pues. de, Ahí dice que el desplazamiento es igual a la velocidad multiplicado por el intervalo. Y como la velocidad es constante en todo momento, el desplazamiento y el intervalo son directamente proporcionales. eso es cuando es en forma vectorial. Vectorial es que tú pongas la fechita nada más. Y Ya. coloques con IJK si es necesario. En cambio aquí solo va los módulos. Ahí se coloca solo IJK. Aquí, por ejemplo, desplazamiento 3i más 4j. ¿Es igual a cuánto? Digamos a 1,5i más 2j, que es la velocidad, algo así. Desplazamiento, que me saca esto. 4i más 6j, ese es desplazamiento. Velocidad, digamos que sea 2i más 3j. ¿Y el intervalo cuánto debe ser? 2, porque se cumple esto. ¿Cuál es el módulo de él? De 4i y 6j, módulo. 2 raíz 13.
Esa es la distancia. ¿A qué sigo la distancia? Al módulo de la velocidad, la rapidez. ¿Cuánto es la rapidez? Raíz de 13. ¿Multiplicado por cuánto? Por 2. ¿Está bien, Jason? Sí, profe. Gracias. Ya, a eso yo me refiero. Cuando digo aquí forma vectorial, es que vas a colocar con sus respectivas vectores unitarios, I, J, K, de ser necesario. En cambio aquí va la magnitud de esos vectores, los módulos. Ahora, vamos, para poder también describir el movimiento, usamos algo llamado gráficas. La gráfica, por ejemplo, de la velocidad versus tiempo. Se supone que la velocidad no cambia en el tiempo, es constante. Entonces, si es constante, ¿cómo debo graficarlo? Como una recta paralela al eje temporal, algo así. Se supone, mira, para todo este intervalo, no tiene por qué le estar aumentando, pues es que va constante en todo momento, digamos, para ese intervalo. Y en el segundo intervalo que veo, que tengo otra velocidad de cómo debe ser, constante, porque no debe cambiar en ningún momento. ¿Está bien? Ahora, ¿qué nos representa él? Que la velocidad está apuntando hacia el eje positivo. Y generalmente en la parte de gráficas trabajamos en el eje X, que es lo más común. Entonces, ¿qué nos simboliza él? Que la partícula se está moviendo a la derecha. Ahí está. En cambio, ¿el que nos dice? Que la partícula, ¿hacia dónde se está moviendo? Hacia la izquierda. ¿Correcto? Ahora, si tú tienes la velocidad, el vector, y lo multiplicas por el intervalo, ¿qué estás definiendo? El desplazamiento. ¿Correcto? Tu velocidad va a la derecha. Multiplicado por el intervalo, el desplazamiento estaría también ¿dónde? A la derecha. Entonces, el vector es una cantidad positiva. Pero veamos la gráfica. Este lado es velocidad. Este lado es intervalo de tiempo. Que cuando usted está multiplicando, ¿qué está encontrando? Área. Área es una región. Lado por lado, área de esta región rectangular. Pero en la parte del curso de física, esta área, ¿qué nos está definiendo? El desplazamiento. Y como él va a la derecha, se le pone más área 1. ¿Por qué más? Porque va a la derecha. En cambio aquí, el área, a él se le pone menos A2. ¿Por qué? Porque si el cuerpo se va a la izquierda, el desplazamiento también debe ser hacia la izquierda. Entonces, ¿usted cómo debe poner ahí? Como menos A2, donde el menos queda indicando que se va hacia la izquierda. Y si al final quieres conocer el desplazamiento total, se supone que es sumar todos los desplazamientos en sus respectivos intervalos. Para el primero, A1, positivo. Y para el segundo día, menos A2. ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos suelen preguntar con eso? Si nos están pidiendo que calculemos el desplazamiento, es porque es probable que nos pidan ¿qué? La velocidad media, desplazamiento entre el intervalo. Ahora, sé que el primero nos representa así, que fue a la derecha. Sé que el segundo representa que el cuerpo retornó. Ahí está, A2. ¿Ven? A2. Por ejemplo, desplazamiento sería eso, ¿no? ¿Ven? Eso que sería desplazamiento. Eso que es A1 menos A2, como está graficado ahí, o indicado ahí. Pero si nos piden longitud recorrida, ¿se acuerdan qué era longitud recorrida? La longitud de la trayectoria tal como es el movimiento. Ah, recorriste A1, recorriste A2. ¿Cuánto recorriste? A1 más A2. Entonces, el recorrido sería así. ¿Correcto? Ese sería el recorrido. Pero si nos están pidiendo el recorrido, es porque fundamentalmente el autor de la pregunta, ¿qué está pidiendo? La rapidez media, longitud recorrida entre el intervalo. ¿Está ahí? Es lo que nos está pidiendo. ¿Está claro esa última parte? Jason. Arturo. Muy bien. Jason.
Excelente. Ahora pasemos a ver la última gráfica, la que es posición versus tiempo. ¿Cómo sería? Algo práctico. Sabemos que el desplazamiento, que sería así, es igual a ¿quién? A la velocidad por el intervalo. Pero generalmente el intervalo se define de esta forma. Es el instante final menos el instante inicial. Y en la mayoría de preguntas, el inicial, ¿cuánto suele ser? 0. Entonces queda simplemente, ¿por cuánto? Por t. Pero ¿quién es él? Posición final menos posición inicial igual a la velocidad multiplicado por t. De ahí que sale que posición, ¿cuánto vale? Posición inicial más velocidad multiplicado por t. ¿Correcto? Y esta descripción que ves en pantalla ya la hemos visto. Ya la hemos estudiado. ¿De quién es su gráfica? Profe, usted me está engañando. No, sí lo hemos visto. Sino que lastimosamente tú lo recuerdas de esa manera. A él tú le llamabas ordenada. A él tú le llamabas intercepto. A él tú le llamabas pendiente. Y a él tú le llamabas abscisa. Y como la pendiente puede ser positivo o negativo, si es positivo es una recta que va hacia arriba. ¿Correcto? Si es positivo. Velocidad positiva en otras palabras. Y si la pendiente es negativa, ¿la recta dónde lleva la recta? Hacia abajo. Eso que indica que la velocidad es negativo. Uy, acá me he equivocado, tengo que corregir esto. Acá es negativo. Debe ser así. ¿Sí? Ahí lo corrijo. En ese caso de esa manera. Y está. ¿Cuál es la ecuación? La que aquí he escrito. Pero donde la posición inicial que nos representa el intercepto y la velocidad en cambio es la pendiente. ¿Está ahí? Reitero. A ver, esto voy a corregirlo, no se preocupen. Debe ser así, menor que 0. Se me ha pasado. Pero hasta aquí, ¿todo claro? ¿O alguna duda por parte de ustedes? Todo claro, profe. ¿Listo? Dicho todo ello, vamos a pasar a los problemas. A ver. Valeria. Una pregunta, Valeria. Número 10 dice, una partícula con posición MRU y su velocidad es de 12i más 16j. Si en el instante t igual a 10 se encuentra en la posición 90i más 120j, halle la posición donde se inicia su movimiento. Digamos que sea algo así su movimiento. Muy bien. En t igual a 0, pues condición del problema que nos represente, por ejemplo, la posición inicial, ¿no? T igual a 0. En t igual a 10, la posición final, que equivale 99i 120j. Les pregunto, les consulto a Valeria, ¿qué harías tú para poder determinar cuánto es la posición inicial? ¿Alguna idea, Valeria? Te ayudo. Mira, el gráfico. Tienes esto. Posición final es igual a la inicial más el desplazamiento. Pero por ser un MRU, ¿el desplazamiento quién es? Velocidad por intervalo. ¿Correcto? Y ahora hay que reemplazar. La posición final nos representa para t igual a 10. En cambio, la posición inicial para t igual a 0.
De ahí, ¿cuánto saldría, Valeria, la posición inicial? Si ustedes lo operan, tienes 99i 120j igual a ¿cuánto? A la posición inicial más ¿quién? 12 por el 120i y el por el 160j, ¿no? Si el pasar estar sería 99 menos 120 menos 21 y 120 menos 160 sería menos 40. Y ahí estaría. ¿Correcto? Esa es la respuesta final. ¿Todo claro hasta aquí? Todo bien, ¿no? Sí, Ángel. profe. Muy bien. Pregunta 12. ¿Cómo haría la pregunta 12? Dice, si el tren de longitud L que se desplaza con rapidez constante de 40 metros por segundo se demora 5 segundos en cruzar completamente el puente de 20 metros de longitud a partir de la posición mostrada, hallar el valor de L. ¿Está bien? Hallar el valor de L. Entonces vamos por aquí. Antonino, ¿cómo lo harías? Antonino, te escucho, ¿cómo lo harías? He ido a ayudar a mi mamá un toque. Te dije un montón A de ver, veces que te necesitaba a mi lado. Ahí te lo propongo. Miren, ahí está el puente de 20 metros de longitud. Esta es la longitud del tren, ¿correcto? Ahí está el tren. La idea es que lo pase por completo, es decir, que la parte trasera del tren, ¿dónde esté? Justo aquí a la salida del puente, ¿no? Entonces, en 5 segundos, ¿qué recorrió? ¿Recorrió no todo este segmento? Sí, sí. Y digo aquí, donde el D, ¿a qué es igual? A L más 20. Y el D es rapidez por el intervalo. Entonces, L más 20 es 40 por 5. ¿Cuánto sale L, Antonino? 180. Muy bien. ¿Quién como Antonino? Está en concierto, Antonino. Ok. Arturo, esa pregunta, ¿cómo tú procederías? Dice, una partícula se mueve a lo largo de X y su velocidad varía de la forma indicada en el gráfico. Calcule la velocidad media de la partícula en metros por segundo y su rapidez media en el intervalo de 0 a 10. Dice de 0 a 10. Ok. A ver. Vamos por partes. A ver, Arturo, te quiero escuchar. Para hallar la velocidad media, ¿qué es lo que deberías obtener? Desplazamiento. Ya, dices tomar área, ¿sí o no? Sí, Ya, pero el desplazamiento es la suma o la resta de áreas. la resta. Muy bien, área 1 menos área 2 o área 2 menos área 1. 2.7. Ya es área 1 menos área 2, ¿no? A él se le pone positivo, a él se le pone negativo. Área 1 Sí. sería 10 por 6, 60, menos 4
4, esto mide 4 multiplicado por 4. Y a eso, ¿en cuánto dividido? Entre 10 segundos. ¿Está bien? De ahí, ¿cuánto saldría Antonino? La velocidad media. 13. Acá saldría, a ver, típica resto. Ah, 60. Celda 5,4. Para contarle lo que ya sabes. ¿Quieres que No, 4,4. Ya. Y para la rapidez media, ¿cómo se llama, Antonito? Ya. El D sobre el tiempo total, ¿no? L entre el intervalo. Que sería la suma de áreas, ¿está bien? Sí, sí. Ya. Sería, área 1 era 60, área 2 era 16, la suma pero entre 10. ¿Cuánto daría eso, Antonino? 7,6. Muy bien. Ahí estaría. Ahí estaría todo. ¿Está claro para todos? ¿Todo bien? Ángel, Brian. Muy bien. A ver, pasemos a la pregunta subsiguiente. Uy, mira esa pregunta. Pregunta de CEPRE. Dice, en la figura se muestra la intersección de dos calles perpendiculares entre ellas, ¿no? Propiamente, donde Aníbal y Rufino se encuentran. Aníbal parte primero con una rapidez constante de 4 metros por segundo y 20 segundos después parte Rufino, pero con una rapidez de 6 metros por segundo. Si ellos conversan usando los dos walkie-talkie intercomunicadores que tienen un alcance máximo de 200, es decir, que lo máximo que se pueden separar entre ellos es 200. Profe, ¿por qué? Porque hasta ahí se pueden comunicar. Si esa separación incrementara o fuera mayor a 200, la comunicación vía radial, el walkie-talkie, no funciona, porque el máximo es 200. Y dice, calcule el intervalo en que se mantiene la conversación desde que la partida de Rufino. Desde que inicia Rufino, también desde que inicia Rufino. Desde que inicia Rufino comienza la conversación entre ellos y te piden por cuánto tiempo están conversando. A ver, Fernando. ¿Cómo tú lo procederías, Fernando? ¿Cómo lo harías? ¿Alguna idea? Profe, ¿no? ¿Podría aplicar la ecuación de MRU primero para Rufino y de ahí para Aníbal? Tomando en cuenta los segundos que pasan y la velocidad que pasa para cada uno y haría un sistema de ecuaciones. Más o menos así lo haría yo. Ya. Mira la pantalla, Fernando. Mira, mira. ¿Quién inicia primero todo? Aníbal, ¿sí o no, Fernando? Aníbal comienza a caminar o a correr, ¿por qué lapso? 20 segundos. Pero él camina a razón de 4 metros por segundo. Mira la figura. Comenzó Aníbal. Pasa 20 segundos. De ahí, Aníbal avanza hasta un cierto tramo y también avanzó Rufino. ¿Correcto? Reitero, primero avanzó Aníbal de aquí hasta aquí. ¿Por cuánto? Por 20 segundos. En ese lapso de los 20 segundos, ¿cuánto avanzó Aníbal? 80. Profe, ¿por qué es 80? Porque este recorrido, esta distancia, es la rapidez multiplicado por ¿qué? Por el intervalo. De ahí Aníbal le pasó un tiempo t. Y en ese tiempo t, también ¿quién avanzó? ¿Avanzó o no avanzó Rufino? ¿Está bien hasta ahí, Fernando? Sí, profe, sí, sí. Y dice
que por este lapso de tiempo hubo comunicación entre ellos dos, ¿o no? ¿Eso qué implica? Que en estos momentos, dime tú, Fernando, ¿cuánto es la separación entre Rufino y Aníbal? Fernando, ¿cuánto es la separación entre Rufino y Aníbal? ¿Cuánto vale esta distancia entre ellos? Acá lo pongo. 200 metros, porque es lo que máximo pueden comunicarse. Después de 200 ya no pueden comunicarse porque el walkie-talkie dejó de funcionar en ese momento. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí, Fernando? Sí, profe, sí, sí. Ok. ¿Cuánto avanzó aquí, por ejemplo, Aníbal? Ah, viajaba 4 por un tiempo T. ¿Cuánto avanzó? 4T. ¿Y cuánto avanzó aquí Rufino? Ah, viajaba 6, pero por un tiempo T avanzó un 6T. Y estaría. Ahora, ¿qué harías tú, Fernando? Pitágoras. Un lado mide 80 más 4T al cuadrado, más el otro que es 6T al cuadrado, es igual a 200 al cuadrado. A ver, desarrollemos 36T cuadrado. Él sería 6400 más 640T más 16T cuadrado, algo así. ¿Y eso igual a cuánto? A 40.000. O si quieres aquí, pasa a la izquierda, sale algo así. De ahí, ¿cuánto crees que valga el tiempo, Fernando, de esta ecuación cuadrática? ¿Qué harías? Muy complicado. A ver, Alfa o si de ya está fórmula bien, general. pero si quieres primero, redúcelo, todo entre 4. Ya está. Ahora, ¿quieres aplicar para simple? No hay problema, aplícalo, a ver cómo saldría. Ya, apliquen fórmula general, no hay problema. Apliquen la expresión que les sea más sencilla, más satisfactorio. ¿Cuánto saldría el tiempo entonces? ¿Ya? ¿Cuánto sale, Fernando? La respuesta es 20 segundos. ¿Está bien? La respuesta sería 20 segundos en ese caso. ¿Está corroborado Fernando? ¿Lo corroboraste? ¿Te sale ese valor? Puede que me he equivocado, puede pasar. Sí, profe, sí, sí. Muy bien. A ver, pasemos a otro problema entonces. Muy bien, problema número 18. Problema número 18 dice por aquí. La gráfica muestra el que le damos
La gráfica mostrada, perdón, representa los cambios de posición de dos autos A y B. Determine la distancia que los separa para el tiempo de 9 segundos. ¿Ok? Para los 9 segundos. A ver. Ángel, ¿tú cómo lo harías? Por la ecuación. Ah, allende la ecuación de cada uno de ellos, de sus rectas. Mira, no está mal tu idea. Si tú quieres hacer la separación, por ejemplo, hagamos algo bien práctico. Digamos que uno está en la posición 10 y el otro en la posición 0. ¿Cuánto separa? 10. Uno que está en la posición menos 5, el otro que está en la posición 10. ¿Cuánto separa? 15. ¿Cómo estoy yendo a la separación? Simplemente es restando las posiciones. ¿Correcto? Resto la posición de uno con el otro. Y tomo el módulo de esas separaciones, en ese caso. Ahora, yo he puesto ahí, yo no sé si A es mayor o B es mayor, simplemente lo he puesto en esa forma, nada más, ¿correcto? Y reitero, tu idea es correcto, Ángel. Si quisieras saber digamos, las posiciones, calcula o define las ecuaciones de cada recta. ¿Está bien, Ángel? A ver, Ángel, tú mismo eres. ¿Cuál sería la ecuación para la recta A? Para la partícula A, ¿cuál es su ecuación? ¿No sería así? Posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿correcto? A ver, para la recta A, ¿cuál es la posición inicial? Era el intercepto, punto de corte con la ordenada. ¿Dónde está eso? Menos 20. Ya, la velocidad no era pendiente, ¿está ahí? Cambio de la ordenada. ¿Cómo se llama la ordenada? Se llama posición. Entre el intervalo de tiempo, que es la abscisa. ¿Pero cuánto saldría eso? Ah, toma 2 puntos. Puedo tomar a él y lo puedo tomar a él. Uy, acá hay un problema. No me dan esta coordenada. Pero se puede saber, porque si tú miras este triángulo, todo este triángulo que está acá, ¿qué estás encontrando? Que este punto 3 es el punto medio de todo este lado. Entonces, esta línea vertical es la base media de este lado. Y como todo mide 20, ese punto, ¿quién sería? 10. Encontrado ello, diré, ¿cuál es la posición inicial? El intercepto. ¿Cuánto vale? Menos 20. En cambio, la pendiente, si tú tomas este punto y este punto, de aquí a aquí, ¿en cuánto cambió? En 30, pero más 30 porque está aumentando. Y de aquí a aquí, ¿en cuánto cambió? En 3 porque está aumentando. Entonces tendría menos 20 más 10t. Pero quiero saber la posición de A en qué instante de tiempo. 9. Entonces gráfico para, digamos, reemplazo para 9, perdón. ¿Qué tendríamos? Sería menos 20 más 10 veces el valor de 9. Entonces, donde la posición de A finalmente, ¿cuánto vendría a ser? 70. Ángel, bajo la misma idea, ¿cuál sería para B, para la partícula B? El intercepto es 20. Ya, ¿y la velocidad? Ángel, ¿y la velocidad? 30 entre 6. 30 entre 6, ¿seguro? O 20 entre. No, 20 entre 5. Vamos a ver, ¿ya? Claro. Ya, si es para B, ya. No te niego que esto vale 20. ¿Sí? No te niego. Para la pendiente, toma 2 puntos de la recta. Ya, lo tomo a ese punto y a ese punto. ¿En cuánto cambió aquí? Menos 20. ¿Y en cuánto cambió aquí? 6. ¿Está bien, Ángel? Sí, me equivoqué.
No te preocupes. Entonces reemplazamos eso. Entonces, ¿cuál sería la ecuación propiamente? Sería 20 menos 10 tercios. Pero te piden ¿para qué instante? Para el instante 9. Entonces, ¿dónde está ubicado la partícula B? Entonces, Ángel. Aquí reemplazas, ¿qué saldría? Menos 10. Muy bien. Y si ya sabes que digamos, en la etapa final, A está en la posición 70 y B está en la posición menos 10, ¿cuánto están separados entre ellos? 80. ¿80? ¿Está bien? Eh, Esa es la respuesta, 80 metros. ¿Correcto? ¿Hay otra forma de resolver? Sí, hay otra manera. Hay tres maneras. A ver, ya viene la primera, que es conociendo las posiciones y al final restando dichas posiciones propiamente. Si usted hubiera puesto posición de B menos A y dicho, profe, menos 80. No, separación es valor positivo, 80 nada más. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la otra manera? Por ejemplo, miren por aquí. Voy a limpiar esta pantalla. A ver, limpio, 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 limpio. Y ahí está. Ahí está. Ya, yo sé que aquí es 10, pero en verdad no me importa este punto 10, no interesa. Voy a tener por qué. Se supone que esta recta continuaría y esta continuaría. ¿Está bien? Continúa. Y se supone que continúa. Pero nos piden hasta qué punto o para qué instante. 9. Digamos que aquí está 9. Y voy a hacer esto. En este instante 9, este es quién sería la posición por parte de A. Y en cambio, ¿quién sería? La posición por parte de... Bueno, este es de B, perdón, y este es de A. Y si das cuenta, ¿esto qué vendría a ser? ¿Vendría a ser o no la separación? Pero inicialmente, ¿cuánto han separado? 40. Y mira para este triángulo, interesante este triángulo, que aquí en altura, ¿de cuánto? ¿Cuánto es mi altura? 3. Y si yo aquí trazo una altura, ¿cuánto es mi altura? De 3 a 9 sería 6. Y estos dos triángulos, ¿cómo son? Del tipo semejantes. Las alturas están de 3 a 6, de 1 a 2. Entonces las bases a esas alturas están de 1 a 2. Y si es 40, ¿cuánto valdría él? 80. ¿Correcto? Y está. Ese es como usando la parte de geometría que yo veo aquí en la figura. ¿Está bien esa idea? ¿Está claro eso? Claro, profe. Ahí está. Tercera manera. Llamamos interpretación del movimiento, que a veces es bueno hacer eso. A ver, por parte de A. ¿A dónde está? En la posición menos 20. Ah, ya. Aquí está. Posición menos 20. Pero ¿a cuánto viaja A? ¿Te acuerdas que este punto era 10, no? Y salía 30 tercios, 10 creo, ¿no? Ya, salía 10 metros por segundo. Pero positivo porque va a la derecha. ¿No? Pendiente positivo, pues. Derecha. En cambio, B, ¿dónde está? B está en la posición 20. Ah, acá está. Si no, vamos a hacer con otro color. Otro colorcito, colorcito. Vamos a usar verde. Verde esperanza. Pero, ¿dónde está él? En la posición 20. En cambio, para B, la pendiente sale negativo, por eso que va a la izquierda. ¿Y cuándo salía? Creo que era 10 tercios, ¿no? En ese caso. Ok. Entonces, ¿qué implica eso? Que inicialmente, ¿cuánto han separado ellos dos? 40 metros. Si pasa 9 segundos, en 9 segundos, ¿cuánto avanzó él? Sería 10 por 9, 90. Acá estaría. 9 segundos. ¿Cuánto avanzó? 90. Pero,
la separación inicial era 40, para que avance 90, ¿cuánto más debe avanzar? 50. ¿Está bien? Sería así. En cambio, el móvil B también pasa ¿cuánto? Pasan 9 segundos. Y sería 10 tercios por 9 segundos. ¿Cuánto sería eso? 30. Ah, acá no llega, me equivoqué. Borro esto. Pensé que lo pasaba. No, no lo pasa. En 9 segundos solo avanzó ¿cuánto? 30 metros. Ah, aquí está. 9 segundos. ¿Cuánto avanzó? 30 metros. Y está. ¿Y qué nos piden? La nueva separación. ¿Cuánto valdría eso? 30 más 50, 80. ¿Sí? Ya lo han visto de tres maneras de resolver. Una en el mismo gráfico, aplicando un poco de geometría. Otra es describiendo la ecuación de cada recta y ahí reemplazando para el instante 9. Y último paso, ¿cuál era? Restar las posiciones. Y otra es que en un gráfico es tal como es el movimiento, se llama descripción del movimiento. Y ahí lo describes y te das cuenta que al final le separan es 80 metros. ¿Correcto? Ahí les he mostrado tres formas de resolver, tres maneras de proceder. ¿Está ahí? ¿Está claro para todos? Geometría. Geometría. Ok. Ya en el transcurso de ustedes en su praxis van a dar cuenta cuál es más oportuno trabajar. ¿Está bien? Simplemente desde ahora comiencen a resolver. No te pongas a pensar paso 1, paso 2, cuál es. No, no dudes. Simplemente el que se te viene a la mente, full. Opera, resuelve. Si de ahí, cuando terminas, digo, pero el otro, ¿puedo hacerlo? Ya, úsalo. Ahora, resuélvelo otra vez mediante tu segundo método. Y de ahí, digamos, contrasta al final. ¿Cuál de los caminos que ambos has procedido te es para ti más significativo? Y con ese te quedas. Ya, aquel alumno que resolvió mediante dos métodos aprendió mucho más que aquel que resolvió mediante un método. Por digo, mientras resuelvas un problema, si algo tiene en la mente, de frente aplícalo, de inmediato aplícalo. No lo dudes, aplícalo. Y como por ahora estamos en etapa preparatoria, después intenta el segundo que tiene en la cabeza. Y si vino una tercera vez, aplica el tercer método después. Ya tú vas comparando. ¿Correcto? Creo que algunos, o la mayoría, propone que con las áreas era más rápido. Esa es por la condición del problema, nada más. Y estaría. Muy bien.